Hola Walter, doctor Walter Gómez, ¿cómo le va? Bueno, el tema de hoy es fuerte, ¿eh? Cannabis medicinal. Avanza la legislación, metemos presa a las madres que están ahí tratando de darle algún tipo de cobertura a sus hijos. Sí, es un tema complicado y desde distintos puntos de vista. ¿Por qué? A ver, esto no es nuevo. Ya a principios del siglo XX, Estados Unidos empezó a perseguir el cannabis. ¿Por qué? ¿Quién estaba detrás? Detrás estaba la industria del nylon. Entonces, la prohibición se hizo tan extensa que no se podía hablar del tema. Poco a poco esto fue cambiando, los propios estados de Estados Unidos fueron cambiando, fueron empezando a utilizar el cannabis de acuerdo a algunas propiedades que tenía. Esto llega a la Argentina y aquí vamos a distinguir. Una cosa es la ley penal que persigue al tenedor, al comercializador, al que cultiva, y otra cosa es la cuestión medicinal y científica. Argentina ingresa, por suerte, en el 2017 en esto de la investigación científica, en esto de lo medicinal, con una ley que fue muy importante, muy celebrada por todos nosotros, la 27.350. Pero ¿qué pasó? Cuando viene la reglamentación, unos meses después, fuimos nuevamente para atrás, porque la reglamentación fue restrictiva. Todo lo que se pretendía haber avanzado con la ley, todo lo que escribimos con la mano, con el puño, medio que lo borramos. Y solo quedó permitida algunas clases de autocultivo para la epilepsia refractaria, la utilización en realidad. Y entonces debían recurrir a importación los padres. Ahora bien, las madres y padres que tenían un hijo que necesitaba el cannabis, los adultos que tenían problemas de salud, que necesitaban de las pomadas calmantes, siguieron utilizándolo. Y aquí aparece un nuevo problema, el problema de la defensa del consumidor. ¿Por qué? Porque al estar prohibido esto, lo que ocasionaba era que cualquiera por internet vendiera cualquier porquería. Vamos a ser claros, cualquier porquería. Había que tener suerte aquel que necesitaba si conseguía dar con una persona honesta, lo cual es muy difícil cuando se utilizan las redes, cuando no se sabe desde dónde me lo están vendiendo, y trajo muchos problemas. Por suerte, en el año 2020, sobre el final, sale el decreto 883 de ese año, que vino a poner bastante claridad sobre el asunto. Todavía se sigue discutiendo una nueva ley, que se calcula que este año podría salir una ley más seria y que amplíe, que no sea solamente investigación y medicinal, sino que permita otras cosas. Pero este decreto vino a poner límite a que, bueno, a la persecución penal a las madres. Claro. Aquella madre que tenía una plantita en el fondo para hacer aceite para su hijo, que era autista, epiléptico, o aquel adulto mayor que no tiene acceso, como por ahí tienen los jóvenes, a este tipo de cosas, y que recurría para comprar una pomada para la artritis a estafadores, muchas veces, no siempre. Bueno, ¿qué es lo que dice este decreto? Permite el cultivo. ¿Y cómo lo permite? Bueno, autorizando el autocultivo, es decir, la madre ya puede cultivar para sus hijos. Ahora voy a explicar los requisitos. Un tercero, que puede ser un familiar o un grupo que se dedique a esto, pero siempre con fines medicinales. Y, por supuesto, las ONG que ya están trabajando en esto y que cultivan con fines medicinales para distribuir entre sus asociados que necesitan esto. Por supuesto, también el Estado, ¿no? Quien sería, quien a futuro se aspira a que sea el cultivador, el investigador y quien lo distribuya. ¿Por qué? Porque siempre está la duda de cómo se prepara. Los madres, los padres se han hecho especialistas en este tema, pero lo cierto es que habría que estandarizar.
No obstante, ¿qué es lo que requiere este decreto? Requiere la inscripción en un registro. Antes solamente estaba permitido para la epilepsia refractaria. ¿Por qué? Porque se decía que ya había dictámenes científicos concluyentes. Es decir, esto era bueno. Aclaración, no hablamos de curación. Los padres que están en esto lo entienden, pero muchos que a lo mejor se están acercando ahora hay que explicarlo. En realidad son métodos paliativos del dolor, calmantes. No estamos hablando de cura. De cura, ¿sí? está claro. ¿Qué es lo que pasó? Al permitirse este autocultivo con un registro, claro, pero ¿quién decía vos podés cultivar y vos no? Se solucionó de una manera relativamente sencilla y seria. La prescripción médica. Es decir, vos tenés que tener la prescripción médica de que tenés que utilizar este aceite y entonces podés o cultivar, podés o adquirir del extranjero, porque hay una industria ya que funciona. Generalmente en Argentina compran en Canadá o en algunos estados de Estados Unidos. Y, por supuesto, también la prescripción médica para producir. Tenés que tener el control e estar inscrito en ese registro. Ahora bien, también la ley incorpora la formulación magistral del farmacéutico, reconociendo la verdadera actividad también del farmacéutico. Cuando uno habla de los farmacéuticos de antaño, ¿qué es lo que le viene a la memoria? Le viene el farmacéutico con la venta al público, pero con un laboratorio atrás haciendo los preparados, o de cremas o de medicamentos. Bueno, se reconoce nuevamente y claramente esa misión del farmacéutico, de preparar estos formulados magistrales para los usuarios, que son aquellos obviamente que tienen prescripción médica de qué tipo de aceites, porque no todos son iguales, o qué tipo de pomada. Llegará la receta, hará el formulado y él también tendrá que estar inscrito. Fue muy importante este decreto, porque ahora las madres no van a ser perseguidas penalmente. Tenemos un caso importante en Argentina donde un muchacho, un joven, estuvo más de 2 años preso, más de 2 años y medio preso, porque cultivaba cannabis para su madre y para él. Hacía aceite de cannabis y fue preso. ¿Sabe lo que hizo la justicia? Le pesó las plantas con la tierra y todo. Claro, el peso le dio como 10 kilos. ¿Y los narcos andan? No, los 30 gramos o lo que hablábamos hace poco de uso personal. Ni siquiera pesó lo que corresponde, que es la flor sola, que tenía, decía él y un perito después, apenas para producir 5 mililitros. 5 mililitros. Fue preso, mientras que los señores de la droga andan a los tiros por la ciudad. A eso nos dedicábamos. Eso genera esa ley que prohíbe, que persigue, esa ley punitiva. Esa ley favorece la corrupción y debe de alguna manera, en algún momento, ponérsele límites, porque hay que respetar los derechos individuales y hay que quitar algunas cosas del derecho penal y ponerlo en su justo lugar. Esto, el cannabis medicinal, es un asunto de salud pública, Ariel. Tal cual. De salud pública, no de persecución penal. Obviamente. Claramente es así, y lo graficaste muy bien con tu ejemplo. Nosotros acá estuvimos en la campaña, hay una foto acá que va a mostrar Eliana del 2019, que realmente estábamos junto con las madres. En aquel momento la campaña era las madres, no, me planto con las madres, justamente para lograr esa legislación que, bueno, el decreto es el que estás comentando vos, Walter, así que es muy importante. Ahí está la foto. Muy importante, y se viene una ley, se está trabajando en mejorar esa ley. Es decir, la ley es importante porque permitió que el CONICET estudie, permitió que el INTA haga sus estudios también y que siembre, pero hay que ir más allá. Una cosa buena del decreto es que además amplía quienes estudian, quienes pueden producir, a las universidades,
fue un paso importantísimo sobre finales del año pasado, que tuvo alguna explosión mediática, pero ¿saben cuál es el problema a veces de los grandes medios de comunicación? Que llevan una madre que habla 5 minutos y después llevan a algún muchacho que genera, que consume con fines recreativos, pero que muchas veces no es lo único que consume. Y entonces a veces hace papelón en los medios de comunicación, vamos a ser claritos porque son cabezas quemadas, pero por otras cosas. Claro. ¿Y qué pasa? Se lo mezcla con la pobre madre que está consumiendo, que está preparando aceites para su hijo autista o para su hijo epiléptico. No se pueden mezclar estas cosas. La persecución por la persecución misma no tiene sentido. Pero además viola la Constitución Nacional. Y puede que la Constitución Nacional a alguno no le guste. Bueno, que se ponga a trabajar para convencernos que hay que reformarlo. Pero la Constitución Nacional protege los actos individuales que no perjudican a un tercero. Lo hemos dicho muchas veces aquí. Las acciones privadas de los hombres que no ofenden ni al orden ni a la moral pública, ni perjudican a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Abrazo, Walter. Esto es fundamental tenerlo en cuenta. Se nos va el tiempo. Un abrazo y nos vemos el miércoles que viene. Muy interesante, ¿eh? Gracias. Nos vemos el miércoles que viene. Walter Gómez, cannabis medicinal, el tema, aparte explicado con la practicidad, la pedagogía del doctor Walter Gómez aquí en Reportero. Nos vamos a la tanda.